Hola, bienvenidos al programa Transformando Vidas. En esta noche que Dios nos ha regalado, este es un programa producido por la Iglesia Casa de Oración para todas las naciones, pastora Danger Alberto Suárez, la pastora Jordana de Suárez. Estamos ubicados en el Callejón Elinos, a pocos metros de la avenida Miranda. En estos momentos se está predicando una poderosa campaña predicada por el evangelista Edgar Bolívar. Está ahí en el Callejón Elinos, una presencia fenomenal de la presencia de Dios. Dios está glorificando, las almas se están convirtiendo a Cristo, muchas personas están allá llegándose, vecinos de otras iglesias, están cordialmente invitados hasta el domingo. No se pierda esta bendición si usted está cerca y quiere ir a escuchar palabra de Dios, a escuchar palabra de Cristo, a escuchar lo que de verdaderamente importa en esta vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Aquí estamos nuevamente predicándole la palabra de Dios para hablarles de Dios en esta hermosa noche. A todos los queridos oyentes que nos están viendo a través de Contact TV, Audaz Canal 79 de Intercable, aquí estamos nuevamente dándole la gloria al Señor. Hoy me acompaña mi hermano y amigo William Carrasquer de la iglesia, pastor de la iglesia Mirando hacia lo Alto. Pastor William, un ministerio muy grande, ya Dios está obrando ya saliendo, ¿verdad, pastor? Pronto a la frontera, a predicar fuera de la frontera de Venezuela, en nombre del Señor. Pero cuéntame la misión y visión de este ministerio muy rápidamente para así enfocarnos en la palabra. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Pedro, una vez más por estar acá en tu programa. Muy buen programa y a toda esa audiencia, que Dios les bendiga de una forma especial y maravillosa. No es casualidad que estés allí conectado. Primero que nada, quiero decirte que tengas una expectativa grande, porque Dios va a hacer cosas grandes en esta noche, no es casualidad. No cambies el televisor, Dios va a hablar a tu vida, Dios va a ministrar a tu vida, Dios va a traer sanidad a tu vida, Dios va a traer milagros a tu vida. Así que esté expectante, porque a través de la palabra que se va a estar desarrollando hoy, que vamos a estar empleando en esta noche, Dios va a obrar de forma sobrenatural e inescrutable. Sí, hermano Pedro, Dios está obrando de una forma maravillosa. En el momento que Dios nos llama al ministerio, a mi esposa y a mi persona, que nos dice que era el tiempo de que atendiéramos el llamado pastoral y que ya no diéramos más vuelta, obedecimos fielmente al llamado de Dios al principio, con bastantes situaciones difíciles. Esto me hace recordar el momento cuando Abraham salió a una tierra que él no conocía, y nosotros estábamos experimentando algo nuevo, pues nos habíamos desarrollado en el área evangelística, en el área de la enseñanza, la predicación de la palabra, pero a nivel pastoral en realidad eran nuestros primeros pasos. Y Dios nos dijo claramente que la visión sería desarrollada. Al tiempo Dios trae la revelación de la palabra, la revelación de reino, la revelación apostólica y profética, la revelación en la cual Dios quiere emplear en este tiempo postrero, tal cual como lo dice Ageo 2:9, que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Y atendimos el llamado de Dios, aún sabiendo en medio de lo que íbamos nosotros a enfrentar y a lo que teníamos que hacer frente. Y gracias a este llamado y a la fe que se ha ido desarrollando poco a poco, hemos visto cómo Dios está obrando sobrenaturalmente. Es cierto, en uno de tus programas pude contar el testimonio de una hermana que Dios sanó, una persona, sin ser cristiana todavía, se llegó a la iglesia y le habían diagnosticado ya la parte terminal de su tumor en el cráneo, y llegó a la iglesia, Dios declaró una palabra a través de nosotros y recibió el milagro. Actualmente hemos recibido nuevos milagros, el milagro de un terreno más amplio, de un local más amplio y de cosas sobrenaturales. Contábamos en enero de este año 2014, hermano Pedro, que íbamos a tener una cruzada de milagros para el 24 y 25 de enero, y Dios obró de una forma tan maravillosa que una mujer que había estado postrada sin poder ver durante mucho tiempo, allí en esa cruzada pudo recibir
la vista. Y esto es poco, esto es poco. En el momento que nos levantamos a creer, Dios respaldó nuestra obediencia, Dios respaldó nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como has dicho en la parte del el ministerio, la predicación por fuera, las fronteras, Dios nos ha abierto puertas para España, nos ha abierto puertas para distintos lugares a establecer el reino. Y una de las cosas que nos llama la atención poderosamente a nosotros es que en España hay mucha necesidad. Yo sé que en Apure estamos abarrotados y muchas veces caemos en la situación de querer entrar en detalles doctrinales, pero en España hay provincias, hay estados donde no hay una sola iglesia cristiana, donde no se ha escuchado hablar de Jesús. Y esa carga está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, estamos orando fervientemente y es allí donde ahora Dios nos ha abierto, hermano Pedro, el campo para llevar la palabra de Dios. Así es, hermano William. Dios va a abrir puertas grandes a todos aquellos que honran a Jesucristo. William, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muchas personas mandan mensajes de texto y pueden mandar los mensajes de texto a través de la línea telefónica que en instantes van a estar colocando en la parte de abajo de su pantalla, ahí lo tienen, para orar por las personas que tienen alguna necesidad física, sea espiritual o sea también económica. Hoy vamos a estar obrando en milagros con el favor de Jesucristo primeramente. Amén. Vamos a hablar algo de eso, Pastor William, para comenzar. Claro que sí, hermano Pedro. Yo traigo una carga también acá, una palabra específica dirigida por el Espíritu de Dios. Si hay algo que en los últimos tiempos he aprendido es no hacer las cosas por hacerlas, sino bajo una dirección profética, bajo una dirección de Dios. Y en esta noche, amigo televidente, que estás allí detrás de cámara, que estás allí en tu casa, que estás allí cómodamente y que de pronto pasaste el control remoto, tu canal y se cayó allí y estás allí, no lo pases, porque hoy Dios trae una palabra de sanidad para tu vida. La palabra específica es para esas personas que están padeciendo de situaciones difíciles en la cual el diagnóstico ha sido ya terrible, ya en la parte terminal. Para aquellas personas que tienen cáncer, para aquellas personas que tienen SIDA, para aquellas personas que sufren de migraña, para aquellas personas que tienen alguna patología específica y que no se han podido desarraigar. Hoy traigo una palabra de reino para ti. Yo quiero que prestes atención. Voy a estar leyendo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Vio y creyó. El versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Jesús se los había dicho, hermano Pedro, una y otra vez, que él iba a padecer, que él iba a sufrir, que iba a ser vituperado, pero que al tercer día resucitase. De hecho, recordamos la parte donde él dice que el templo sería destruido, pero también al tercer día, en 3 días sería construido, al tercer día iba a ser restaurado.
Los discípulos, a pesar de ver las grandes enseñanzas profundas y sencillas que les daba el maestro, su gran líder, y de las grandes señales y prodigios que hacía su gran líder, no entendieron a cabalidad, a profundidad, el propósito eterno. Una cosa es escuchar y ver, y otra cosa es entender lo que estás escuchando y lo que estás viendo. Por eso debes pedirle a Dios en esta noche que traiga entendimiento para que la palabra que vamos a seguir desarrollando traiga una rema, una revelación fresca y pueda traer entendimiento a tu espíritu para que te puedas posesionar en esa palabra y te puedas activar en esa palabra y puedas ver el resultado, el propósito sobrenatural de Dios por esa palabra. Te recuerdo que la creación y todo lo que encontramos fue hecho por causa de una palabra. Por eso es importante que esa palabra que se está soltando, que se está enseñando, pueda traer revelación, pero también pueda ser entendida. Y este fue el caso de los discípulos. Los discípulos caminaron con Jesús durante 3 años ministeriales, pero aún no habían entendido el propósito eterno. La gran pregunta es, en esta noche, ¿cuánto tiempo llevo yo escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo llevo yo caminando aún en el ministerio? ¿Cuánto tiempo yo llevo asistiendo a una iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo yo escuchando a mi padre, a mi madre que es cristiano? Pero ¿he entendido esa palabra? ¿He entendido el propósito esencial que viene juntamente con esa palabra? Pues en este caso, los discípulos, María Magdalena fue y corrió cuando se dio cuenta que no estaba allí el cuerpo de aquel que ya había dicho que iba a resucitar. Y ella se preguntaba, ¿qué habrá pasado? Y corre a sus discípulos, a sus amigos, los discípulos, y les dice que el cuerpo del maestro había sido robado, había sido arrebatado. Y es cuando el discípulo amado y Pedro salen corriendo a ver qué es lo que pasa. No habían entendido y se acercan. Y el primero en llegar es el discípulo amado, a quien nosotros conocemos bíblicamente como Juan. Y Juan se para a mirar. Dice acá la escritura, el versículo 5, dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Esta palabra mirar tiene una connotación que lleva por significado mirar así nomás. Esa es la esencia de esta palabra que fue escrita o traducida al castellano. Mirar así nomás. ¿Y cuántas personas miran despectivamente? ¿Cuántas personas miran así nomás? Dios quiere que tú te acerques a escuchar y a ver la palabra, pero no con una situación de así nomás. Muchas personas son los que escuchan y ven los milagros y las enseñanzas, las escuchan desarrollarse, sea por el maestro, el pastor, la persona que sea, pero le prestan atención así nomás. Ese tipo de situación no va a traer resultado a tu vida. Pero vemos en el versículo 6 que dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Dice el 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Acá nos encontramos nuevamente con la palabra vio, pero la esencia de esta palabra no es que vio así nomás o miró así nomás, sino que usó, acá es mirar y usar los 5 sentidos o usar los sentidos. Es decir, vemos que Pedro entró, no solamente se quedó a observar, sino que entra y observa, pero no pasa de allí. Hay personas que se quedan afuera, como Juan, y hay otros que entran, pero no pasa de allí. Se dan cuenta y se percatan, o se percató Pedro, de que ciertamente era el sudario y eran los lienzos del maestro, pero
esto no pasó de allí. ¿Y cuántas personas no pasan esta situación? Pueden asistir y pueden hacer cantidades de cosas, pero aún no han entendido la revelación de la palabra, lo que encontramos acá en la Biblia. Y eso no puede producir en nosotros cambios que sean notorios a nuestro favor, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestra comunidad y para nuestra ciudad y nuestra nación. En el caso de Pedro, todo quedó allí, pero tal vez Juan pensó y dijo, si Pedro entró, yo también voy a entrar, pero quiero observar de una manera diferente. Y fue cuando entró Juan, y dice la palabra en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Acá ya hay una diferencia, porque en esta ocasión ya no estaba mirando así nomás como al principio, sino que esto trajo algo más profundo a su espíritu. La palabra vio acá tiene una connotación que tiene como significado que es mirar con entendimiento. Dios no quiere que simplemente mires y escuches con así nomás, sino que traiga entendimiento a tu vida. Y ese entendimiento va a traer una transformación y va a traer una revelación que va a traer una formación, una profundización en la fe que tú hayas tenido. Es importante que la palabra que tú escuchas en esta noche, la palabra que Dios trae a tu espíritu en esta noche, tú la entiendas. La palabra es soltada, se suelta a través de nosotros los vasos de Dios, y está acá mismo el logo de Dios, pero ella, cuando tú dejas que ella corte lo que tengas que cortar, va a traer entendimiento a tu vida y se va a producir lo que nos dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libre? De tantas fortalezas mentales como las que nos habla 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 en adelante. La fortaleza, esta palabra, en realidad se está refiriendo a falsas creencias o a creencias que han sido formadas por nuestros malos hábitos en la vida. Entonces, ¿cuáles son esas falsas creencias? Cuando tú crees que esa enfermedad es eterna y que nada puede curarte y que nada puede solucionarte. Cuando tú crees que la solución a esa enfermedad única y exclusivamente la vas a encontrar en el dinero, la vas a encontrar en el brujo, la vas a encontrar en el hechicero, la vas a encontrar en el mago, la vas a encontrar en el babalao, la vas a encontrar con el santero. Esa es una falsa creencia, esa es una fortaleza mental que ha producido en ti una cadena espiritual y que te va a impedir ver el propósito de Dios en tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que Dios trae entendimiento, que el Espíritu de Dios opera milagrosamente ya a tu vida y a tu corazón, porque una vez que entiendas la palabra de Dios, entonces vas a creer y vas a ver cosas diferentes. ¿Cosas como cuáles? Pues vas a caminar en lo sobrenatural. Vas a caminar y vas a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Qué es lo sobrenatural de Dios? Dije al principio, hace un momento, que nos enseñaron que las enfermedades son nuestras. Las enfermedades son parte de la desobediencia del hombre, pero una vez que Cristo resucitó, porque Cristo no está en la tumba, Cristo no está en un madero, Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Padre, y dice la Escritura que juntamente con Él estamos sentados nosotros en ese lugar, y eso es sinónimo de gobierno. Ya no estás tú bajo los pies, ya tú no estás bajo nada, tú tienes la autoridad de reino. Y esa palabra, que es la palabra de Dios, y esa autoridad de reino que nos dice Filipenses capítulo 2, que en el nombre de Jesús, todo nombre de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todo lo que nosotros hagamos en ese nombre, se nos tienen que sujetar. Y dice la palabra en Evangelio según San Marcos capítulo 16, que en su nombre echaremos fuera de demonios, hablaremos nuevas lenguas,
pondremos las manos sobre los enfermos y ellas sanarán. Esto tú tienes que creerlo, esto tú tienes que recibirlo en tu espíritu, esto tú tienes que recibirlo en tu corazón. Tú no puedes aceptar algo que no proviene de Dios, tienes que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Hayan llegado algunos mensajes de texto, pastor? Buenas noches, estoy full sintonía desde Maracay. Felicitaciones, Pastor Willy. Dios te continúe bendiciendo. Soy Reinaldo Linares. Dios bendiga a Reinaldo Linares. Por aquí llega otro mensaje. Oración por mi familia para que Dios nos bendiga y nos guíe por el buen camino. Vicente. Dios bendiga a Vicente. Buenas noches, hermano, para que oren por mi hija que tiene bronquitis. Dios bendiga a cada persona que ha enviado su mensaje de texto. Buenas noches, hermano en Cristo. Saludos de tu vecino de La Guamita. Ora por Siria, Luisa y toda su familia. Siguen llegando mensajes de texto. Orar por Rosiris Tobar Rubio. No duerme y se levanta pensativa. Por favor, colocarla en la cadena de oración. Vamos a orar por ella. Hola, buenas noches. Saludos, soy Wilmer. Oren porque quiero una mujer buena para formar una familia con el favor de Dios. Bueno, buenas noches, Pedro. Soy tu alumno Carlos Alvarado y mi prima Miranda Gudiño. Estamos viendo desde mi casa. Dios bendiga a Carlos, Dios bendiga a Miranda, Dios bendiga a la comunidad educativa de Daniel Oleri, a la cual pertenezco. Dios bendiga a cada una de las personas que nos están viendo en esta hora. Vamos a un corte y ya regresamos con el pastor William de la iglesia Mirando hacia lo alto. Ya regresamos.
Continuamos en el programa Transformando Vidas a través de Contec TV y Audaz Canal 79 de Intercable. Hoy con el pastor William de la iglesia Mirando hacia lo Alto. Una visión tremenda, pastor, que Dios te ha dado. Y estamos hablando sobre la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que representó esa resurrección? Hay algunos que se quedaron cuando quitaron la piedra y se quedaron, entro, no entro, dudaron en entrar. Otros que dudaron que Jesucristo había resucitado. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasa cuando la persona duda? Por ejemplo, una persona que le da una palabra está sana y la palabra y esa persona duda. ¿Qué pasa ahí? Fíjate que en el caso de los discípulos, ya el Señor les había advertido a ellos lo que iba a suceder. Y ellos estaban como que si nadie les había advertido, nadie les había enseñado. Era algo ilógico lo que estaban viviendo y experimentando en ese momento. Y muchas personas Dios les habla y les dice, vas a recibir sanidad en esta noche. Dios llevó nuestras enfermedades en las cruces del Calvario. Ya tú no tienes por qué padecer enfermedad. Pero esa palabra cuesta creerla muchas veces porque la persona se ve con la enfermedad, se ve con la imposibilidad de caminar, se ve con la imposibilidad de poder hablar, con la imposibilidad de poder ver, de poder manifestarse corporalmente. Entonces dice, ¿cómo yo voy a creer a algo que me dice cuando yo estoy experimentando algo diferente? Pero recuerden que la fe se desarrolla y que esto es un proceso, y que estamos en un mundo donde somos bombardeados constantemente con una información que no proviene de Dios. Las circunstancias te van a decir, a esto tienes que creer, a esto tienes que ver, y por esto tienes que dirigirte y dejarte instruir. Pero Dios te dice, para el que cree, todo es posible. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 12, dice, y estas, voy a leerla literalmente para no tener ninguna equivocación. 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Repito, el que en mí cree, dice el Señor, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué obras? Recordamos que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios es algo tan maravilloso que trae respuesta no solamente para el futuro eterno del hombre, sino también para el presente eterno del hombre. Para el presente, para tu momento. La respuesta de Dios es que cuando los paralíticos se le acercaban, se levantaban y no tenía que hacer muchas cosas, como tal vez hemos aprendido, nos han enseñado o nos hemos dirigido, que a veces ponemos a Dios como que si Dios fuera egoísta y como que si Dios no quisiera responder a nuestra petición, rogándole y diciéndole, Padre, sánanos, por favor, sánanos. Y sí, hay que clamar, pero no solamente hay que clamar, hay que creer, hay que declarar. Hay una oración de adoración, de intercesión, pero hay una oración de guerra. Y esa oración de guerra es donde tú te tienes que plasmar, parar en la línea de batalla y creer verdaderamente. Recuerda lo que dijo Moisés. Moisés estaba clamando, Padre, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Jehová, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Úsalo. Hay un tiempo de adoración y hay un tiempo de acción, de ejecución. El Evangelio no es religión, es poder de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no consiste en palabras, sino en dunamis, en dinamita, explosión sobrenatural que transforma un momento, una situación, sea cual sea, la transforma en algo a tu favor, a favor tuyo es transformado. Por eso es importante, si tú crees, tú mismo puedes colocarte en el nombre de Jesús las manos en tu cuerpo y ministrarte la sanidad. Porque dice su palabra que las manos nuestras serían colocadas sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que créelo. También nos dice la palabra, Mateo capítulo 21,
versículo 21 nos dice, después de Jesús haber declarado una palabra sobre aquella higuera, llega y los discípulos se sorprenden y dicen, ¿cómo lo hizo? Instantáneamente se secó la higuera. Y Jesús les dijo, ¿se sorprenden de esto? De cierto les digo que si no dudaren en su corazón, o si le dijeren a este monte, trasládate de aquí para allá, y no dudaren en su corazón, sería trasladado, sería mudado. ¿Qué nos está diciendo Jesús? La clave está en lo que tú crees y en lo que tú hables, en lo que tú dijeres. ¿Qué pasa? Que nos hemos aprendido un lenguaje que no es de Dios. Debemos caminar bajo el lenguaje de Dios, bajo el homologeo de Dios, el lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Dios hace de lo imposible posible, llama las cosas que no son como que si fuesen. Por eso quiero ministrar y yo quiero que envíes tu petición. Sigas enviando tus peticiones al número que nuestro hermano Pedro tiene allí o que están allí plasmados en la parte inferior del televisor, de tu televisor, y envíes tu petición, envíala. Que yo lo que quiero es esto nada más. Yo quiero que te abras, porque hoy estamos impartiendo fe. Hoy estamos impartiendo la palabra de revelación. Hoy estamos impartiendo una palabra rema. Hoy estamos hablando a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo. Y desde ya, tu cuerpo empieza a percibir el milagro sobrenatural de Dios. Desde ya tu cuerpo, tú que estás allí, tú que tienes complicación. Hay una persona que tiene complicaciones para escuchar en su oído izquierdo. Ministro sanidad sobre tu oído en el nombre de Jesús. Declaro liberación, declaro completa sanidad en el nombre de Jesucristo. Declaro el milagro en tu vida. Hay una persona que tiene terigio en su ojo derecho y que teme ser operado. Declaro que tu ojo desde ya progresivamente empieza a desaparecer el terigio, la carnosidad en la parte de la córnea de tu ojo derecho. En el nombre poderoso de Jesús, envíanos tu petición, envíanos, vamos a estar orando, vamos a estar ministrando, vamos a estar impartiendo una palabra como lo hemos venido haciendo y desde ya empiezas a recibir tu milagro en el nombre poderoso de Jesús. Hay una persona que en este momento, hay dos personas, una pareja que en este momento nos están viendo y que tienen complicación, están acostados viéndonos, no es casualidad. Dios está hablando a sus vidas. Yo quiero que se comuníquense a través de los números que aparecen en pantalla y vamos a estar impartiendo. Yo quiero que ustedes confirmen las palabras de revelaciones de ciencia que Dios está trayendo. Dios está haciendo cosas maravillosas. Esto no es algo inusual para este tiempo. Esto es algo que se ha convertido en usual para este ministerio y para cada uno de los ministerios que se han decidido a creerle a Dios. Así que créele a Dios. Envía tu petición, envía tu mensaje de texto, porque Dios va a hacer cosas grandes a tu vida. Ve una mujer que tiene complicaciones para caminar. Le han diagnosticado que posiblemente va a quedar así por el resto de su vida. Yo te invito a que te levantes, levántate. No soy yo que te estoy invitando por simple emocionalismo a que te levantes de esa silla de ruedas. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate ahora en el nombre de Jesucristo. Toma ahora la palabra de autoridad. Tómala, acéptala en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesucristo. Ahora que recibes el milagro en tu vida. Tus huesos se fortalecen. Tus huesos cobran fuerza. Tus huesos ahora se equilibran por el poder de la palabra. Amén y amén. Vamos a seguir ministrando dentro de un momento. Y yo quiero que usted vamos a dejar un espacio para usted enviar sus peticiones. Para que usted, si usted no quiere enviar su petición, si usted tiene miedo de que algo sea notorio, sea informado a la colectividad, al medio televisivo, puede enviarnos simplemente su nombre, su apellido, y vamos a estar ministrando en esta noche
de una forma sobrenatural. Declaro que ya, desde ya, como dije hace un momento, hay un tiempo de oración en el cual se clama, en el cual se intercede, pero hay una oración de guerra donde simplemente se ordena, y a Dios hay que creerle. Los milagros que Jesús operó no fueron hechos de una forma rogativa de Él hacia el Padre, sino que le decía a aquellas personas: tú crees, conforme a tu fe sea hecho. La mujer del manto, del flujo de sangre, que tocó el borde del manto, conforme a su fe fue hecho. El hombre de la mano seca, conforme a su fe fue hecho. El hombre que fue aquel hombre de la alta sociedad, de prestigio, que fue y le dijo: no, Señor, simplemente di la palabra, que yo también sé dar órdenes. Di la palabra. Y simplemente con decir: hoy vamos a decir la palabra, estamos diciendo la palabra, estamos declarando la palabra. Hay una importancia, un valor tan profundo en declarar la palabra, hablar la palabra, hablar el lenguaje de Dios, que eso trasciende más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir y pueden ver. Hay una persona que ha tenido contacto, ha venido acá a Contact TV y ha estado en ocasiones en programas de esta televisora, esta planta televisiva, y nos estás viendo, estás allí y tienes una necesidad. Dios conoce tu necesidad, Dios responde tu necesidad. Ahora, en el nombre de Jesucristo, declaro que esa atadura, esa cadena se rompe en el nombre de Jesucristo. Declaro la respuesta de Dios en tu vida. Ahora estás llorando porque sientes la presencia de Dios. Yo quiero que envíes un mensaje de texto y confirma la palabra que Dios te está dando en esta noche. Dios está obrando, hay una presencia de Dios sobrenatural. Esto no es casualidad, esto es la causalidad de Dios. Es el tiempo postrero donde su gloria es mayor. Para el que cree, todo es posible, hermano Pedro. Amén. Siguen llegando mensajes de texto, pastor. Buenas noches, hermano, saludos. Necesito una casa y no tengo dinero pero creo que Dios puede hacer un milagro financiero. Amén. Pastor, ¿dónde queda tu iglesia para irte a visitar? Reinaldo. Buenas noches, mi hermano, orar por mi esposa, tiene demencia y no habla. Dios sigue bendiciendo a las personas que nos están viendo mensajes. Dios le bendiga, pido oración porque mis valores de glicemia y globina se normalice. La hermana Tania. Siguen llegando mensajes de texto. Buenas noches, soy Claudia Moreno y estoy viendo el programa. Felicitaciones al pastor William. Dios sigue bendiciendo a cada una de las personas que nos están enviando mensajes de texto. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a orar por todas estas peticiones, impartiendo una palabra que transforma tu vida, que puede llegar al trono de Jesucristo y puede hacer un milagro sobrenatural sobre ti, sobre tu familia, sobre tu necesidad. Ya regresamos en el programa Transformando Vidas, hoy con el pastor William Carrasquer.
Continuamos en el programa Transformando Vidas a través de Contec TV, Audaz, Canal 79 Intercable. Pastor William, el último segmento de este programa, voy a leer cada uno de los mensajes que me han llegado para que tú impartas una palabra sobre esa gente que nos está viendo en esta hora, una palabra de liberación, una palabra que transforme su vida, una palabra de sanidad y de bendición. Hermano William, buenas noches. Yo estudié contigo primaria, es Ismael Tirado. Varón, estoy preso, pero tengo 4 años privado de libertad por un homicidio que no cometí. ¿Verdad? Aquí llegó otro. Buenas noches. Saludos Dios. Necesito una casa para que Dios obre en un milagro financiero. Pastor William, Dios lo siga bendiciendo. Buenas noches, hermano. Oren por mi esposa que tiene demencia y no habla. Siguen llegando los mensajes de texto. Dios le bendiga. Pido oración para que mi valor de glicemia y hemoglobina suban o se normalicen. Hermana Tania. Buenas noches, soy Claudia Moreno y estoy viendo el programa. Felicitaciones, Pastor William. Hermano, muy bueno el programa. Es América desde Jaime Lucinchi. Buenas noches, Full Sintonía de Maracay. Felicitaciones. Siguen llegando mensajes de texto. Por aquí, oración por la familia para que Dios nos bendiga y nos guíe por el buen camino. Soy Vicente. Buenas noches, hermano, para que oren por mi hija que tiene bronquitis. Buenas noches, le bendiga. Soy Elvia Ojeda. Dios le bendiga, soy desde La Guamita. Dios bendiga, orar por Rosiris Tobar, por sanidad. No duerme y se la pasa pensativa. Hola, hermanos, buenas noches, soy Wilmer. Y yo quiero que ore por mí, por una buena esposa. Buenas noches, profesor Pedro. También quiero orar por Carlos Alvarado, por sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos sanidad sobre esa persona. Pero vamos a orar por cada una de estas personas, hermano. Más que todo por sanidad, por milagro financiero y para que Dios obre. Amén. Me tocó mucho